La concepción de que la existencia material humana opera bajo una estructura artificial y proyectada no constituye una teoría conspirativa contemporánea ni un recurso de la ciencia ficción. Representa el diagnóstico filosófico y ontológico más riguroso de la civilización occidental. En la actualidad, el individuo promedio consume información, ejecuta su labor y estructura su vida guiado exclusivamente por pantallas bidimensionales, algoritmos predictivos y narrativas sintéticas diseñadas por entidades corporativas. La sociedad acepta esta arquitectura programada como la realidad absoluta, omitiendo auditar sus cimientos operativos. Sin embargo, hace más de 2 milenios, se formuló un método analítico exacto para identificar y desmantelar este engaño sistémico. En este análisis se expondrá el protocolo original diseñado para desconectar el aparato cognitivo del ruido constante y observar la verdad objetiva sin intermediarios. Para comprender la ingeniería de este mecanismo de escape, es imperativo analizar el marco teórico de la figura que expuso esta estructura de control. Hace 24 siglos, en Atenas, el filósofo Aristócles, conocido universalmente como Platón, estableció el postulado de que el universo físico perceptible, a través de los 5 sentidos básicos, no constituye la capa base de la existencia. Platón, fundador de la Academia y discípulo directo de Sócrates, documentó cómo la sociedad condenó a su maestro a la ejecución penal por el simple acto de cuestionar las bases lógicas del sistema establecido. Este evento lo condujo a una conclusión ineludible. La humanidad habita dentro de una prisión perceptiva. Postuló mediante deducción que el entorno material es únicamente una proyección defectuosa y temporal de una realidad superior, de naturaleza matemática, inmutable y perfecta, a la que denominó el mundo de las ideas. Platón fue el primer individuo en sistematizar académicamente la premisa de que el ser humano vive anestesiado por ilusiones, atrapado en una caja de estímulos diseñada específicamente para mantener a la población en un estado de estricto letargo, docilidad y obediencia pasiva frente a estímulos externos. Para explicar esta monumental revelación ontológica, Platón diseñó el modelo conceptual conocido como la alegoría de la caverna. Este modelo no es un relato literario, es el diagnóstico topográfico y psicológico de la condición humana. Plantea la existencia de una caverna subterránea. En el fondo lúgubre de esta estructura habitan prisioneros que nacieron en ese lugar, siendo este confinamiento su estado inalterado desde el nacimiento. Sus cuellos y extremidades se encuentran inmovilizados mediante grilletes mecánicos, imposibilitando girar la cabeza. Su único campo de visión es una enorme pared vacía. Detrás de ellos arde un fuego constante. Entre esta fuente de luz y los prisioneros existe un camino elevado por donde transitan sus captores, portando figuras artificiales de madera y piedra que representan animales y objetos. La luz proyecta las sombras distorsionadas de estos objetos directamente sobre la pared. Dado que los prisioneros jamás han registrado otro estímulo visual en sus redes neuronales, asumen con convicción absoluta que dichas proyecciones bidimensionales constituyen la totalidad del universo empírico. Compiten por predecir las sombras y construyen toda su jerarquía social basándose en fantasmas carentes de masa, densidad o cualquier valor material objetivo. Sometiendo este modelo a escrutinio, la caverna platónica es la descripción técnica exacta de la infraestructura socioeconómica actual. Las cadenas han evolucionado. Ya no operan mediante hierro, sino a través de mecanismos psicológicos invisibles. La necesidad de validación social, deudas financieras perpetuas y dependencia patológica a los ciclos de dopamina del entretenimiento fragmentado. La pared de piedra ha sido sustituida por pantallas de cristal líquido y monitores de alta definición. Mediante estas superficies, algoritmos de inteligencia artificial proyectan sin interrupción las sombras precisas que el sistema requiere que el usuario consuma. Crisis mediáticas manufacturadas y métricas de éxito prefabricadas operan como las figuras frente al fuego. La sociedad, adormecida por la estimulación óptica, invierte su ciclo vital reaccionando a estímulos sintéticos.
El individuo moderno experimenta emociones genuinas ante escenarios de marketing y se polariza por debates estructurados en laboratorios sociológicos. La ilusión de libertad radica en la falsa capacidad de elegir qué sombra visualizar deslizando un dedo sobre un panel táctil, ignorando por completo la arquitectura de la prisión circundante. El protocolo operativo de Platón para desmantelar este engaño inicia con una variable disruptiva. Un prisionero es liberado y forzado a abandonar su inmovilidad. El análisis no describe un evento pacífico, sino un trauma cognitivo severo. Al retirarle los grilletes y obligarlo a rotar su estructura cervical hacia la fuente lumínica real, los músculos atrofiados responden con dolor agudo. Al enfrentar la radiación del fuego, el sistema ocular sufre sobreexposición fotónica. En este instante de desorientación espacial, el cerebro condicionado por estímulos de baja intensidad emite una señal de pánico, generando un impulso psicológico arrollador por retornar a la inmovilidad inicial. La mente reactiva argumenta que las sombras difusas son más seguras que la fuente lumínica que ahora le causa daño. La investigación científica actual ha comenzado a aislar anomalías matemáticas que sugieren que el tejido del espacio-tiempo posee características inherentes a un motor de renderizado digital algorítmico. Experimentos como el de la doble rendija han demostrado en condiciones de laboratorio que las partículas subatómicas carecen de un estado físico definido de manera realista, hasta el momento exacto en que interactúan con un sistema de medición o un observador consciente. Antes de la observación, operan como funciones de onda de probabilidad pura. Esta mecánica es algorítmicamente idéntica a las técnicas de optimización de memoria empleadas en la computación gráfica avanzada, donde el entorno solo se renderiza en alta fidelidad cuando recae dentro del campo de visión del usuario. Adicionalmente, la constante de la longitud de Planck establece un límite de resolución fundamental para el universo, sugiriendo una topología cuantizada y pixelada, refutando la noción de un espacio analógico continuo. Platón, mediante deducción lógica, diagnosticó que la materia táctil no es el hardware del universo, sino una simple interfaz de usuario, una simulación holográfica sostenida por una matriz de información subyacente de altísima complejidad, precisión y orden matemático geométrico. La implementación de este hack en la arquitectura moderna requiere la ejecución de una duda metódica extrema. El sujeto debe transicionar de consumidor pasivo a auditor implacable de sus procesos neurológicos. Ante cada estímulo digital, debe ejecutar una evaluación binaria. Esta interacción incrementa la capacidad de procesamiento objetivo o refuerza los anclajes de retención sintética. La táctica a desplegar es la cancelación radical. Todo flujo de información o patrón de consumo que carezca de valor ontológico debe ser erradicado del sistema operativo personal de forma tajante. El ancho de banda cognitivo, la atención sostenida y el tiempo, recursos previamente drenados por algoritmos de retención, deben redirigirse hacia la construcción de soberanía intelectual. Cuando se detectan respuestas de ansiedad provocadas por no cumplir con métricas de estatus artificiales, el usuario debe identificar el error y desconectar la reacción neuroquímica del estímulo diseñado. En esta fase de desconexión, el individuo colisionará con los mecanismos de defensa del sistema social, los nodos estabilizadores. Estos agentes son componentes de la red primaria, familia, instituciones y jerarquías laborales. Su función es mantener la homeostasis de la simulación. Al detectar el rechazo a consumir narrativas de pánico, el sistema colectivo clasifica al sujeto autónomo como una amenaza intrusiva. Las presiones para integrarse al ciclo de consumo son protocolos de corrección de la matriz. Por ello, el blindaje emocional y el desapego lógico se vuelven requerimientos técnicos de supervivencia. El sujeto debe desarrollar la capacidad de navegar por las infraestructuras de la caverna interactuando de forma encubierta, manteniendo un aislamiento electromagnético total respecto a la histeria colectiva, asegurando bajo toda métrica que la fricción social no altere su trayectoria ascendente.